que Dios quiere que nosotros seamos. Que seamos como ese árbol, que seamos un plantío en la casa de Jehová. Que nada nos pueda mover, que nada nos pueda hacer retroceder, sino que es tan poderosa la fe que Dios ha depositado en nuestras vidas, que dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Dígale: mi fe. Mi fe vence al mundo. Y dice: el justo por su fe vivirá. Así será tan poderosa la fe. Y dile: y esto no es de mí, dile, es un don de Dios, es un regalo de Dios. David decía que él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que él mandó para 1000 generaciones. Dios está buscando una generación que se atreva a creer, y Dios la está levantando en este momento. Y pareciera una locura, pero la fe es una locura para los que se pierden, para los que no creen, pero para nosotros es poder de Dios, sabiduría de Dios. Amén. Para nosotros es sabiduría de Dios. Es la sabiduría que Dios se reserva para cuando sea necesario Él sacarla adelante. Porque Él sabe que en este tiempo nosotros requerimos de fe, que nosotros necesitamos la fe, poner en acción nuestra fe. La fe no se apaga, la fe no retrocede. La fe más bien ella se levanta cuando hay circunstancias difíciles. Ahí es donde ella más es poderosa. Ahí es donde ella más crece, porque es la fe. Nosotros puede ser que menguemos, que bajemos, que nos desmayemos, pero la fe nunca desmaya. La fe nunca desmaya, jamás, porque es la fe, es Dios. Es Dios, es Jesús. Él es el autor, Él fue el que la hizo. Él no va a hacer algo para que entonces se dañe. Él la hace para que crezca y para que haga el propósito por el cual Él envíe. La palabra de Dios es una semilla, es algo tan poderoso que ella viene con fe. Ella viene cargada de fe, y cuando nosotros la proclamamos, cuando nosotros la decimos, cuando nosotros la ponemos, entonces ella hace el propósito por el cual Dios la creó, la envió. En el nombre de Jesús. Dios necesita una generación, dile: Dios necesita una generación de fe, una generación que le crea. No una generación ahí toda rebelde, toda una generación ahí que dude de las promesas de Dios. Dios necesita que nosotros nos levantemos en fe, querido hermano, en fe sobre toda circunstancia, sobre cualquier problema, sobre cualquier dificultad. Amén. Vamos a leer el Salmo 105. Si me lo pueden colocar por favor en la pantalla, para que usted vea cómo Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. ¿Para cuántas generaciones mandó? Para 1000 generaciones. Tenemos palabra para rato. Tenemos palabra. La palabra de Dios es tan poderosa, porque la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Permanece, la palabra de Dios permanece para siempre. Ella se levanta, ella crece. Amén. Ella crece. De generación a generación tus obras. Celebrará tus obras y anunciarán: alabad a Jehová, invocad su nombre. Dar a conocer sus obras en los pueblos. El siguiente, por favor. La siguiente, el 105.2. Vamos a buscarlo aquí. Ok, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas. Yo creo que no era ese. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Vamos a ver si es ese. Dice aquí: Él es Jehová, nuestro Dios. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? En toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Dios necesita una generación que trabaje, una oración que le crea, una generación, que le crea, una generación que ame su presencia, una generación que haga misericordia,
Esa es la generación de fe. Una generación que conquiste por la fe. No una generación que viva por lo que ella ve, sino por lo que ella cree. Esa es la generación que Dios anda buscando y que está levantando. Y que está levantando. Una generación poderosa. Una generación poderosa. Yo quiero decirle, mi querido hermano, que usted es más que un cuerpo con carne, que tiene 5 sentidos, que se viste, que se arregla, que se pinta, si usted es mujer, o que se pone un buen flu, un buen vestido, o a lo mejor no tienes los recursos para hacerlo, pero se te ha otorgado, se nos ha otorgado algo que el mundo no puede tener, y se nos ha otorgado el privilegio de creerle a Dios. El mejor vestido Dios nos los otorgó a nosotros para que le creamos, porque quiero decirte que la fe no es de todo, no es de todo el que dice yo creo, no es de todo, no es decir que yo creo. La fe es un don, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Es un privilegio creerle a Dios, y mucho más cuando nosotros vemos que las cosas para el mundo natural, para lo natural no es posible, pero para el que cree, ¿qué pasa? Todo es posible. Para el que cree, todo es posible, todo es posible. Todo se puede hacer por medio de la fe. Por medio de la fe. Por medio de la fe. Dios nos otorgó ese regalo poderoso de creerle a Él. Dios nos salvó por medio de la fe. Creímos en Jesús por medio de la fe y continuamos por medio de la fe. Por fe creemos, pero también por fe andamos. Por fe tomamos decisiones, por fe nos movemos. Por fe obtenemos las promesas. Esto es un asunto de fe. Nosotros lo que necesitamos es fe, creerle a Dios por lo que Él va a hacer. Hermano, tú eres bienaventurado. Tú eres bienaventurado, eres 3 veces feliz. Feliz en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Cuando nosotros le creemos a Dios, dice la Biblia en el Salmo 112, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿Quién teme a Jehová? El que le cree. Porque para temer a Dios hay que creerle a Él. El que teme a Dios y en sus mandamientos se deleita. Nos deleitamos es por la fe, hermano. Nos gozamos, nos alegramos. Gritamos, saltamos, danzamos. Venimos aquí, nos movemos, cantamos, es porque le estamos creyendo a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios que todo lo puede hacer. Nos preparamos temprano. Nos preparamos y preparamos nuestros corazones, nos apartamos del pecado, es por la fe. Porque la Biblia dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que en sus mandamientos se deleita. ¿Y qué? En gran manera. En gran manera, en gran manera. Estamos llamados a deleitarnos en gran manera. A creerle a Dios. Porque eso trae una consecuencia cuando nosotros le creemos a Dios. La consecuencia es que nuestra descendencia será poderosa aquí en la tierra. Será poderosa. El beneficio de creerle a Dios, el beneficio de temerle a Dios, es que mi descendencia, Él me garantiza que si yo le temo, que si yo me deleito en Él en gran manera, mi descendencia será poderosa. Aquí en la tierra. En la tierra, no allá en el cielo, aquí en la tierra. Mi descendencia será poderosa. La generación de los rectos será bendita. Mi generación será bendita. Mi generación será bendita. Usted puede decir eso: mi generación será bendita. Pero si yo temo a Dios, si yo me deleito en Él en gran manera, mi generación será recta, será bendita, tendré bienes, riquezas, y su justicia permanecerá para siempre. Padre Santo, ¿usted no le alegra eso? Esa es la generación que Él anda buscando. Una generación de fe. Josué pudo experimentar eso. La generación de Josué conquistó por la fe.
Josué estableció una manera de conquistar las cosas poderosas. Tanto así que se le pasó el testigo de Moisés, lo agarró él. Y él le dio continuidad a lo que Dios había puesto en Moisés. Él no paró, él creyó. Él sabía que esto funcionaba. Y Dios quiere que nosotros le creamos a Él. Le creamos a Él. No que le creamos nada más por un paquete de harina pan. No. No. Eso va mucho más allá. Una generación de fe no desaparece. Porque no vive por lo que desea ni lo que siente, sino por lo que cree. Porque el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios, el que cree a Dios, dice que permanecerá para siempre. Esa es la garantía, ese es el beneficio, esa es la bendición, hermano. Es más que decir que soy cristiano, que soy evangélico. Me dan garantía de vida, tengo calidad de vida. Que donde esté, en el país que yo esté, si yo amo a Dios, si yo le creo a Dios, si yo temo a Dios, porque esto no es para un país, esto es para mí, para el que cree, y esto va a funcionar donde esté, porque es su palabra. Pero también Dios se molestó con una generación. Yo no quiero que Dios se moleste conmigo. Yo no quiero que Dios se moleste con mi generación. Dios se molestó, se airó con una generación que se rebeló, con una generación que no le creyó, que ellos vieron, que ellos palparon, ellos gustaron. A ellos se les dio, ellos bebieron del agua de la roca. Ellos pudieron experimentar, no había entre ellos enfermos ni debilitados. Ellos sabían que Dios era bueno y que cuando clamaban Dios los libertaba, que cuando clamaban eran librados de los temores. Pero ellos provocaron a Dios. Ellos provocaron a Dios. De esa generación Dios se molestó. Yo no quiero que Dios se moleste. Yo soy responsable de mi generación. Dígale, yo soy responsable de mi generación. Yo soy responsable de dejar un legado a mi generación. Estamos llamados a eso, hermano, a ser una generación de fe, a que le creamos a Dios, que no dudemos por incredulidad, que no nos dejemos llevar porque no alcanzamos alguna meta, pero no por eso tú dejas de creer. Esta gente no creyeron a Dios. Y ellos sabían que Dios los proveía, les proveía todo lo que les hacía falta. Los sanaba. Dice que no había enfermo ni debilitado. Los bendecía. En medio del sol, de ese solazo inclemente en el desierto, ellos experimentaron la gloria de Dios. La gloria de Dios descendía en el tabernáculo. Venía sobre ellos, eran cubiertos por una columna de fuego en la noche. No pasaban frío, Dios los cubría. Dios sabía que ellos tenían necesidad y Dios les extendió su mano todo el tiempo. Escucharon hablar de las maravillas, sabían cómo sanaba, sabía que Él los amaba, pero ellos se rebelaron. Y el asunto está, hermano querido, que Dios los saca de Egipto, los saca de un mundo donde tenían de todo, todas las comodidades. Eran esclavos, pero tenían. Y Dios los sacó porque Dios quería sacar eso dentro de ellos, la esclavitud. Dios quería sacar toda mala maña, el pecado. Dios quería procesarlo, tanto así que los llamó su ejército. Y eran esclavos. Pero el desierto los probó. El desierto prueba nuestros corazones, hermano. En el desierto donde no hay nada, en el desierto lo que hay es sol, tierra. No hay más nada, no hay comodidades, no hay más nada. Es en el desierto donde nosotros somos probados. Ahí sale lo que hay en tu corazón. Cuando tú no tienes en el desierto lo que tú tenías cuando tú lo alcanzabas por tus propias fuerzas. Pero Dios quiere procesarnos.
Dios quiere libertarnos. Dios quiere ordenar nuestras vidas en el desierto. Y esta generación se rebeló. Esta generación era contumaz y rebelde. Se quejaba. Era una generación que se quejaba. Pero Dios está levantando una generación que le crea. Que crea que esto va a pasar. Que esto va a pasar. Porque el mundo y sus deseos pasarán. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow, esto es algo que tiene que conmovernos, nuestra vida espiritual. Amén. Es cuando no tenemos nada, hermano. Cuando no tenemos nada. Muchas veces ahí se prueba la comodidad que teníamos antes. Y ahora que por la circunstancia no la tenemos, pero la conquistamos. No la tenemos, pero la generación de fe la conquista. La generación de Dios se atreve a creer porque sabe que Dios es su proveedor. Porque sabe que Dios es el que lo bendice. Y su bendición no añade tristeza con ella. Él sabe, y usted y nosotros tenemos que saber eso. Una generación de fe se levanta. No está allí tranquila, no se calla, no puede callarse. Porque hay algo que late en su corazón, en su espíritu. Y tiene que sacarlo, tiene que decirle al mundo que Dios es su proveedor. 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 En el nombre de Jesús. Que tenemos el pacto today. Que tenemos la sangre today. Que podemos echar mano de ella today. Hoy podemos echarlo. Eso es lo que nos rige a nosotros. Eso es lo que nos rige a nosotros. El pacto, la sangre, la palabra today. Si nos dejamos llevar, si nosotros dejamos que eso nos marque a nosotros, nos diluimos. Perdemos el propósito, el destino de creerle a Dios. Porque en la generación de fe conoce el pacto y lo guarda. Lo guarda. Echa mano del pacto. Echa mano del pacto. En Hebreos 10. En Hebreos 10. Vamos a buscar rapidito Hebreos 10. Por favor. 10, 16, 17. 10, 16, 17 dice... 10, 16 al 17 dice: este es el pacto que haré con ellos. ¿Con quiénes? Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Qué haces tú acordándote de tu pecado? ¿Qué haces tú acordándote de lo pasado? ¿Tú sabías que tu pasado no te conecta con Cristo? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. No traigas a memoria las cosas viejas. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. No le eches la culpa a tu pasado. Olvídate de tu pasado. Tu pasado, pasado es. Deja que Dios haga todas las cosas nuevas. Él las hace nuevas. Y Él dice que esa generación es una generación que descubre que lo busca. Que busca el pacto. ¿Cuál es el pacto? Echa mano del pacto, hermano. Y lo guarda, por supuesto. Dios le agrada. Dios se alegra. Dios se impacta con aquel hombre, con aquella mujer que se atreve a creer. Que se atreve a creer que la sangre es real. Es una realidad espiritual, hermano. Que cuando la ponemos, el diablo huye. Porque él sabe que fue esa sangre que lo derrotó en la cruz del Calvario. Él sabe que esa sangre lo exhibió públicamente, que fue avergonzado. Él sabe que por esa sangre le fue quitado las llaves de la muerte. Él fue derrotado. Y tú tienes que aprender a conocer la sangre, el beneficio que tiene la sangre, lo poderoso que tiene la sangre para quitar el pecado. En el nombre de Jesús,
Dígale, yo soy gente de pacto. Yo soy gente de pacto. Él escribió sus leyes, dígale, en mi corazón y en mi mente. Y dice que nunca más se acordará de mi pecado. Nunca más, dígale, nunca más. Cuando el diablo traiga sus mentiras, traiga esos pensamientos, esos pecados que tú practicabas anteriormente, dile, tú eres un mentiroso, porque el pacto me dice que Él nunca más se acordará de mi pecado. Que la sangre de Cristo limpia mi conciencia de toda obra muerta. De toda obra muerta, de toda obra muerta. Somos limpiados por la sangre de Cristo. Y si alguno ha pecado, dígale, Jesucristo tengo a mi abogado, que Él puede perdonarme. Él me limpia y me deja nuevecito para continuar, para seguir caminando. Para seguir caminando en esta vida. Esa es la generación de fe. Una generación que le crea que es una generación que está marcada con la sangre. Marca a tus hijos con la sangre. Marca a tu esposo con la sangre. Marca a tu esposa con la sangre de Cristo. Marca, hermano, marca tu servicio. Marca tu carro, lo que tú tienes con la sangre de Cristo. Prohíbele al diablo tocarla. La sangre de Cristo. Tú confiesas la palabra, tú la declaras. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo. No es que no estoy preparado, quédate tranquilo, Dios es el que te prepara. No es que no dejo de pensar, no. Echa mano del pacto, echa mano de la sangre. Di que la sangre de Cristo es más poderosa que cualquier sangre. Esa no es cualquier sangre, esa es la sangre perfecta. La sangre que limpia, la sangre que quita el pecado, es la sangre de Cristo. Una generación de fe conoce el pacto, dile, y lo guarda. Y lo guarda. Dile, conoce y lo guarda. Oh Padre, nosotros te adoramos en este día. Nosotros te adoramos, Señor. Te adoramos porque tú eres bueno. Dígale, porque para siempre es tu misericordia. Aleluya. Aleluya. El cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad. Si tú lees la Biblia, si tú lees Romanos, el caudal de la palabra, el caudal de bendición, el caudal que tiene el pacto de sangre allí, tú puedes ver cómo tú puedes orar Romanos, hermano. Tú puedes orar esa palabra. Tú tienes que conocer tu pacto. Es tu pacto. Dile, es mi pacto, porque Dios hizo pacto conmigo. Él hizo pacto. Él dijo que Él sería propicio a mi injusticia. Él dijo que el pecado no se enseñoreará más de mí. Dígale, porque yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Él me ayuda para no caer. Él me ayuda para no entrar en la tentación. Por su pacto, por su palabra. Dile, yo estoy marcado porque yo soy de Cristo. Y donde me vaya, este pacto funciona. Donde me vaya, este pacto me protege. Este pacto me protege. Esta sangre, sus llagas me curan. En el país que esté, sus llagas me curan. Somos curados por sus llagas. Estamos protegidos, estamos guardados. Estamos guardados, dígale, estamos guardados con Cristo en Dios. Dice Colosenses que estamos guardados, estamos cubiertos, estamos bajo la sombra de sus alas, porque estamos en pacto. Y Él promete guardarnos, Él promete cubrirnos con su sangre. Él promete enviar a sus ángeles para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Él promete enviar a sus ángeles para que acampen y nos defiendan. Hermano, hay tanto allí, hay tanto en la palabra. El problema es que nos da mucha flojera leer
Pero esta gente que siempre digo, a mí me impacta Nehemías. Nehemías conocía el pacto. Lo conocía, de pie a cabeza lo conocía. Porque las madres de ese tiempo enseñaban a sus hijos el pacto. Los enseñaban. Y amarás a Jehová tu Dios. Y estas palabras las enseñarás en el camino, donde vaya. Enséñale a tu hijo el pacto. Enséñales a ellos cómo clamar a Dios para que sean cubiertos y sean protegidos, porque tú no vas a estar con ellos todo el día. Ellos les va a tocar ir al colegio solos. Les va a tocar montarse en un microbús solo. Les va a tocar bregar. Tú no vas a poder estar con ellos. Pero ellos necesitan conocer el pacto. ¿Y quién se lo va a enseñar? ¿Quién se los va a enseñar? ¿Quién se los va a enseñar? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes? 10 personas son los responsables. ¿Quiénes son los responsables de enseñar el pacto? Nosotros, su iglesia, el pueblo de Dios. Para darle continuidad al propósito que Dios tiene para nosotros. O solamente tú quieres la generación nada más hasta donde tú estás. Yo quiero que mi generación completa, nieto, bisnieto, tataranieto, los otros, lo que sigue, lo que sigue. Yo quiero impactar, dígale, impactar mi generación. Que ellos puedan transferirle al otro que viene, y al otro que viene, y al otro que viene. Y que esto no pare en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar Deuteronomio, creo que 5. Deuteronomio 5. Sígueme ahí rapidito, hermana, por favor. Necesito que sigas allí rapidito allí. Por favor, si no pierdo mucho tiempo buscando aquí. Hermano, diga algo, diga aleluya, no se quede allí. Haga algo. O 6, algo así. O 6. Wow. Ok, dice. Ok. No te inclinarás a ellas ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Yo no quiero que mis hijos sean visitados por la maldad. Pero para ello yo debo de trabajar. Para ello yo debo de enseñar la palabra. Para ello yo debo de dar a conocer el temor a Dios. Yo tengo que enseñarle a mis hijos el pacto, dígale. Yo soy responsable de enseñarle a mis hijos el pacto que guarda. Porque aquí dice que Él es celoso, que Él es fuerte, que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Wow. De los que le aborrecen. ¿Se da cuenta que no es cualquier cosa cuando alguien rechaza la gracia, rechaza a Cristo? El que aborrece a Dios, la maldad lo va a visitar. La maldad va a visitar a tus hijos, a tus nietos o hasta a tus tataranietos. ¿Cuál es la maldad? El pecado, hermano. La homosexualidad, el homicidio. Esos son maldades. Horrible. Horrible. Pero Dios quiere que nosotros seamos una generación de fe. Una generación que conozca el pacto, que sabe que si escuchamos la voz de Jehová, que estemos atentos a su palabra y que la pongamos por obra. Dice, las bendiciones me alcanzarán. Yo quiero que me alcancen las bendiciones. Yo quiero que ellas me persigan. Yo quiero que persigan a mi generación. Que yo sea el causante de la bendición de mis hijos. Que por mí mis hijos sean visitados por la bondad de Dios, por la gracia de Dios, por la autoridad de Dios, por la revelación de Dios. Una generación de fe es la que alumbra con el evangelio de Jesucristo. Es una generación que alumbra, hermana, que no se apaga, que una vez que se encendió la llama no se apaga, que el fuego no se apaga. Es una generación que le cree a Dios, que el fuego que tiene adentro quema el pecado de los hijos. Cuando los muchachos tratan de salir, les quema. Vámonos, agarre camino.
que quema la manipulación de esta generación, que cuando habla quema, porque lo que hay en su boca, lo que hay en su palabra, lo que hay en su estómago espiritual es el evangelio. Y que se atreve a hablar y se atreve a decir lo que Dios ha dicho. Es una generación que no habla incredulidad, que se rehúsa, que no se propone otra cosa sino hablar a Cristo y a este crucificado, que por donde quiera que vaya es una generación que alumbra. Por donde quiera que vaya es una generación que alumbra hasta el más perdido, hasta el más endemoniado lo alumbra. Es una generación que hace disipar las tinieblas cuando habla, hace que el diablo huya cuando habla, hace que esa persona sea libertada de la condición donde se encuentra. Esa es esa generación que Dios quiere que se levante y que está levantando, por supuesto. Una generación que alumbra, que da luz de esperanza, que da esperanza, de esperanza. No es una generación que se deja apagar por los comentarios, que se deja apagar por lo que dicen, por lo que dice la gente. No, ella se levanta y alumbra y disipa las tinieblas, disipa esos conceptos, disipa esas mentiras, disipa las tinieblas. Esa generación de fe es una generación que alumbra con todo lo que hace. Alumbra como se viste, alumbra como habla, alumbra como camina, alumbra como tiene su matrimonio, alumbra con sus hijos. Es una antorcha, hermano, porque tiene a Jesús. Una generación de fe es una generación que no se deja influenciar por el mundo. No, su modelo no es el mundo. Para cantar, su modelo no es el mundo. Para servir a Dios no es el mundo, hermano. No es el mundo. Dígale, no es el mundo. Esa es la generación de fe, porque es una generación que ve a Dios en todo lo que hace. Es una generación que habla conforme a las palabras de Dios. Es una generación que hay sabiduría en sus labios, que da esperanza, hermano. Una generación poderosa. Por eso yo les decía que en el comienzo, hermano, que nosotros somos una generación privilegiada. Hermano, usted es privilegiado. Dígale al que tienes a tu lado, dile, eres privilegiado, porque se te otorgó la fe para creer. Se te otorgó la fe para conquistar lo que otro no se atreve a conquistar. Tú lo conquistas por medio de la fe. Por medio de la fe. Eso es una generación de fe. Una generación de fe que ora porque sabe que no lo puede hacer en sus habilidades, sino quien lo hace es Dios. ¿Y qué hace? Ora. Ora al Padre. Ora a Dios. Señor, aquí está esto. Señor, aquí está esto. Señor, aquí está esto. Señor, esto. Y Dios se encarga. Esa es la generación de Dios. La generación de fe es la generación que corre a la habilidad de Dios. Corre, hermano, corre a las habilidades de Dios. Y en el momento de la necesidad Dios lo auxilia, porque Él corrió primero a la habilidad de Dios. No corrió al mundo. Yo creo que si aplaude, usted aplaude de verdad. Aplauda por la fe. Este asunto de creer es mucho más allá que decir tengo fe. Esa generación de fe no usa el mundo como modelo. Los chabacanos del mundo no lo usan, porque sabe que el mundo y sus deseos pasan. Una generación de fe es una generación que se enfoca, que sabe a dónde va,
que sabe a dónde va, que sabe a dónde va, porque es guiada por el Espíritu Santo. Porque los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo. Esa es una generación de fe. Estos hombres eran guiados por Dios. Abraham fue guiado por Dios. Dice que por la fe, dice, salió sin saber a dónde iba. Naturalmente no sabía, pero sabía. Sabía. Por la fe se dejó guiar por Dios. Lot no. Lot se dejó llevar por sus sentidos, por el mundo, por sus deseos, y fue a parar a Sodoma y a Gomorra. Pero Abraham fue a parar hasta el día de hoy, hasta aquí. Porque somos la generación de Abraham, la generación que se atrevió a creer. Somos una generación poderosa. Somos una generación poderosa. Se nos otorgó el creer, se nos dio la fe. Se nos entregó este trabajo de creerle a Dios. No te veas menos de lo que Dios te ve, pero tampoco te veas más de lo que Dios te ve. Eso es la fe. Dice que nosotros pensemos de nosotros conforme a la fe que nos ha sido dada. O sea, no tengamos más alto concepto de sí que el que debamos de tener. Pensemos con fe de nosotros mismos. Amén. Pensemos de acuerdo a la medida de fe que hemos recibido. No te veas, hermano, con lástima porque hoy no tengas algo o no lo puedes hacer. No dejes de creerle a Dios. Anhela a Dios. Anhela su presencia. Anhela su gracia. Anhela su bendición. Porque ella es la que enriquece, hermano. La bendición de Dios es la que enriquece. Y dice, y no añade tristeza con ella. No te veas con lástima. Si otro tiene y tú no tienes lo que otro tiene, no tengas envidia de lo que tienen los impíos. Adora a Dios con lo que tú tengas. Glorifica a Dios con lo que tú tengas. La cantidad de dinero que te obtengas, dale gloria a Dios. Cuando das ofrenda, levanta esa ofrenda con dignidad. Cuando vas a obtener las cosas, cuando vas a comprar, hazlo con dignidad. Si alguien nos enseña dignidad, es el hombre de Dios de esta casa. Nos enseña a ser, somos dignos de Dios. Dios nos ha tenido por dignos porque nos dio la fe. Esto es un privilegio, hermano. Díganle, es un privilegio. Es un privilegio caminar en fe. Creerle a Dios. Creerle a Dios. Es un privilegio creerle a Dios. Creerle a Dios es un privilegio. Una generación de fe es una generación ungida. Es una generación ungida. Porque el Espíritu de Jehová está sobre mí. Dígalo, está sobre mí. Pues me ha ungido Dios. Dígale, me ha ungido Dios. ¿Para qué? ¿Para qué me ha ungido Dios? ¿Ah? ¿Para qué me ha ungido Dios? Me ha enviado, dígale, a predicar las nuevas a los abatidos. Tenemos que estar ungidos para predicar a Dios. Tenemos que estar ungidos para predicar al perdido. A vendar a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro. Hermano, nosotros no podemos cortarle la unión de nuestros hijos con el mundo. No se puede cortar. Se tiene que podrir. Porque la unción rompe el yugo. Pudre el yugo. Toda atadura se tiene que podrir de nuestra vida. Toda maldición se tiene que podrir. Porque Jehová nos ha ungido con su espíritu. Me ha ungido Dios. Dígale, me ha ungido Dios. Vamos, póngaselo, me ha ungido Dios. Me ha ungido Dios para pregonar, para pregonar libertad, para llevar las buenas nuevas de salvación. Cuando un líder pasa, cuando papá nombra a alguien aquí y lo unge, nosotros tenemos que respetar, aún en nuestros pensamientos, en nuestros corazones. Ese es el hombre que Dios dirigió
que Dios lo dirigió para que lo nombrara. Y a lo mejor no es lo que tú piensas que debe ser. Pero tranquilo, Dios se encarga, porque Dios es el que llama. Dios es el que capacita. Aunque a ti no te guste, ese es el que Dios unge. Ese es el que Dios quiere usar. Y Él lo va a entrenar, y Él lo va a preparar, y lo va a usar poderosamente. Esa generación de fe es una generación ungida, hermano, que sale, que se mete en los barrios. ¿O usted cree que cualquiera lo puede hacer? ¿Cuánta gente no ha entrado en el terreno del enemigo sin que nadie lo ha enviado? ¿Y cómo sale? Derrotado, en miseria, enfermo, hasta muerto sale. Porque no fue ungido para eso. No fue ungido. Pero una generación de fe es ungida. Es ungida para adorar a Dios. Es ungida para alabar a Dios. Es ungida para servirle a Dios. Es ungida para llevar una casa, para llevar una iglesia, para llevar una nación. Hay que estar ungido, hermano. Y esta generación, dígale, esta generación hace que los yugos se pudran. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Una generación de fe vive. ¿Cómo vive una generación de fe? En un profundo arrepentimiento. Constantemente. Dependemos de Él. Señor, guárdame. Señor, perdóname. Señor, libértame. Señor, protégeme. Es una generación que se santifica, que se consagra. La Biblia dice que el que esté firme, mira que no caiga. Que no caiga. Constantemente está clamando la sangre. Es una generación que vela. Es una generación que vela. Porque sabe que no está exenta a pecar, a rebelarse. Constantemente anda limpiando su corazón con la sangre de Cristo. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Ve lo que dije, Padre, no tomes en cuenta mis palabras. Señor, no te acuerdes del pecado de mi juventud. Señor, acuérdate de tu pacto, acuérdate de tu palabra, acuérdate de tu sangre, Señor. Ayúdanos. Asístenos, Dios. No se alegra porque su enemigo cayó. No se alegra. No se alegra por eso. Sino que dice, oye, Señor, Padre, perdónalo. Señor, y ten misericordia de mí. No sea que yo también sea puesta a prueba. Sálvame, Señor. Sálvame, Dios. Sálvame. Sálvame. Sálvame, Señor. Sálvame. Y ayúdame. Porque yo sola no lo puedo lograr. Yo solo no lo puedo lograr. Yo necesito la ayuda y la asistencia de Dios para esta vida, para correr esta carrera con paciencia. Porque esto es una carrera, ¿oyó? Esto no son 100 metros ni 50 metros. Esto es un maratón, esto es una carrera. Hasta que Cristo venga, sea que Él venga, o sea que tú te vayas o nos vayamos primero. O sea que Él venga, pero esto es una carrera. Y en la carrera usted ve cómo es la broma. Hay que correr con paciencia, con paciencia, con paciencia, con paciencia. Y allí tenemos que estar en un profundo arrepentimiento. Porque el pecado siempre está ahí adelante, siempre está ahí. Por eso dice después que en hebreo dice corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despójate de todo peso. Eso es, Señor, ayúdame. Toda mala maña causa peso, hermano, en nuestra vida. Las mentiras, lo que sea, eso causa un peso, hermano. El orgullo, la altivez, la arrogancia, eso es un peso, hermano. Las mentiras, eso es un peso que no te deja avanzar. Llegas de aquí a allí y cuando tú lo ves otra vez, no te ha quitado el peso. No te quitas ese peso. Y entonces te cansas y llegas unos metros y otra vez, ay, hermana, que no sé, hermano, que no he podido, hermano. Despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado está así, ¿ves? El pecado está viendo. El pecado está viendo, está viendo. A ver qué haces, a ver, Él te está viendo. El pecado, porque es un espíritu el pecado.
Dice, despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Pero cómo? Teniendo los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de mi fe. ¿Cómo la corro? Yo no puedo correr esta carrera viendo para el mundo, viendo qué me hacen, no. Los ojos puestos en Jesús, viendo los defectos, viendo las debilidades. Yo no puedo estar corriendo. Ve a un maratonista, ve a un atleta en la pista cómo corre. No voltea, cuando voltea se desequilibra. Cuando tú ves cuando tú ves las debilidades, los defectos de tus hermanos, te desequilibras. Hasta te puedes descarriar. Pero cuando tú tienes tus ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de tu fe, ahí tú vas, sea lo que sea, pero tú vas a la meta del supremo llamamiento, tú vas corriendo. Nada te detiene, hermano, nada te detiene, nada. Esa es la generación de fe. Una generación de fe que le cree a Dios. Le cree a Dios. Ayer eran como las 6 de la tarde, más o menos. Yo estaba donde Rupelia. Wow, y yo dije, Dios, yo vea esto, para la gloria de Dios. Quite su mirada de mí. No es orgullo, no es nada de eso. Reprendo al diablo, toda cosa, toda mentira. Y no, papi no me había dicho nada. Y yo dije, wow. Yo dije, papá, mañana, ¿qué vamos a hacer en el culto? Eran casi las 6. Cuando yo envié el mensaje delante de Dios, yo sentí una cosa aquí. Pero una cosa aquí, que es como un susto, no lo puedo explicar. Pero sentí una demanda aquí en mi espíritu. Y es aquí, hermano, es aquí. Y yo dije, oh, Señor, Padre. Y alguien me dijo, ¿qué pasó, mi hermana? De verdad que a la gente de fe usted no lo puede comprender. A la gente de fe la fe se capta, pero la fe no se puede comprender a veces. No se puede comprender, no se puede explicar. No se pregunta, se le cree. Se le cree y ya. Y ya. Cuando tú preguntas te caes de la fe. Porque como tú quieres conocer, tú quieres saber. Wow, yo decía, Dios mío. Me quedé tranquila, no me respondió, no le volví a preguntar. Y ya a las 7:30 me dijo, hija, esto y esto, prepárate. Heme aquí, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. En el nombre de Jesús. No, la fe es algo poderoso. La fe es algo poderoso. Y ella va a salir. Es como cuando tú echas algo en un vaso de agua. Tú puedes echar, qué sé yo, algo. Tú puedes echar otra sustancia que no es agua. Azúcar. Tú moviste azúcar. Y tú ves el asiento. ¡Pum! ¿Verdad que si ves un asiento? Yo creo que esa es la fe. Cuando ella cae en el agua. Para bebértela tú tienes que volver a sacudir el vaso y te la toma. Eso para mí yo veo que es la fe. O sea, cuando tú la necesitas, wow, te tomas esa sustancia, te la tomas. Y cuando tú la requieras, cuando tú la necesitas, para cualquier cosa, para lo que sea, porque la fe funciona. La fe funciona. Entonces ella sale adelante. Ella sale adelante. La fe responde rápido. Sale adelante. Esa es una generación de fe. Una generación poderosa, gloriosa. Y por último, esta generación de fe no retrocede. Ella no retrocede. No retrocede. Ella no tiene para dar marcha atrás. No tiene esa velocidad. Ella lo que tiene es para adelante. Drive. Para adelante. Ok. Fino. Y dice así: no perdáis vuestra confianza. Esa generación. Esa generación no pierde su confianza. Pues vuestra confianza tiene grande galardón. Dile, mi confianza tiene grande galardón. Grande galardón. Dígale, grande galardón. El galardón es grande. Porque os es necesaria, dígale, la paciencia. Dile al que está a tu lado, es necesario la paciencia. Dígale, es necesario la paciencia. No te impacientes, es necesario. Es necesario la paciencia, dígale. ¿Por qué es necesario? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas.
Porque en la paciencia se prueba si tú crees o no. Porque la paciencia es que tú esperas a Jehová. Es que somos enseñados cuando esperamos en Él, cuando dejamos que Él sea que lo haga. Amén. Y Él dice: no la pierdas, no pierdas vuestra confianza. Hermano, no pierdas tu confianza. Créele a Dios, no la pierdas, porque ella tiene grande galardón. Porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho, dígale, después que tenga paciencia, yo digo, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengo la promesa. Por eso es necesario la paciencia, para cuando haga la voluntad de Dios, yo obtenga la promesa. Ahora no sé cómo hay unos que dicen: Dios me bendijo, pero no hace la voluntad de Dios. No, tú te bendijiste, pero no. Y por eso es que se acaba rápido. Porque cuando Dios bendice, bendice, hermano. Cuando Dios da. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, dígale, y no tardará. Dile: un poquito más, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Dile: y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, dígale. Nosotros no somos de la generación que retrocede. Somos de la generación de fe. De fe. De fe. ¿Para qué? ¿Por qué creemos? ¿Por qué nosotros creemos? Para preservar nuestra alma. Porque la fe es lo que nos preserva en esta tierra. La fe es lo que nos hace permanecer en esta tierra. Y nos lleva más allá de esta tierra. Amén. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice un salmo que la memoria del justo jamás será borrada. Wow. O sea, esto de fe es algo poderoso. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Dígalo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron, dígale, buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dígale: por la fe ofreció a Dios, Abel a Dios, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Wow. Esto es algo glorioso, la fe. Una generación de fe no la detiene nada. Una generación de fe va para adelante. Una generación de Dios, de fe, teme a Dios. Teme a Dios. Amén, teme a Dios. Guarda sus mandamientos. Una generación de fe ama llegar temprano para agarrar la sustancia que aquí se suelta desde el temprano, que es la oración. Es una sustancia poderosa que te hace prevalecer en el tiempo y en todo lo que pueda pasar. Porque una generación de fe no está esperando en lo que haga el hombre, la mujer de Dios, el líder, sino está esperando en Él. En Él, en Él, en Él, en Él. Que hay algo poderoso cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Dios. Quiero decirte que si tú crees, si realmente crees, jamás tú serás avergonzado. Jamás, 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 jamás. Porque nuestro Dios es fiel a su palabra y Él lo ha dicho.